Entonces, ¿qué es la resonancia magnética? Bueno, vamos a empezar entonces. La resonancia magnética actualmente es uno de los estudios recientemente, ¿verdad? Con más avance tecnológico que tiene la medicina, uno de los. Justamente con la resonancia magnética podemos tener un diagnóstico preciso de muchas enfermedades, incluso en sus etapas iniciales, como son los tumores malignos, cosa que la resonancia nos puede mostrar, porque la resonancia puede reconstruir cualquier parte del cuerpo. Bueno, la resonancia magnética está constituido justamente por un complejo conjunto de aparatos, de emisores, de receptores de radiofrecuencia, de una computadora potente que puede hacer, analizar, producir y detallar en todas las dimensiones todas esas imágenes que obtenemos para poder detectar, descartar algunas alteraciones en tejidos y órganos del cuerpo humano. Justamente la resonancia magnética sirve para qué también, para que no hagamos innecesariamente cortes en los pacientes, cirugía en los pacientes, procedimientos molestosos para los pacientes, ¿verdad? Por eso es muy importante este estudio porque también se puede utilizar para, para evitar usar a veces medios de contrastes. Y bueno, para que se pueda producir las imágenes, si la resonancia magnética se utiliza ¿para qué? Para producir imágenes donde no se utiliza la radiación ionizante o rayos gamma o rayos X, lo que utilizan la radiografía y la tomografía. La resonancia magnética uno utiliza para obtener imágenes, ¿verdad? A través de, sometiéndole al paciente a través de un campo electromagnético, ¿verdad? Con imanes, ¿verdad? Para poder captar esas imágenes, y ese campo electromagnético lo que va a hacer, va a mover átomos, moléculas y átomos para poder formar las imágenes. Se dice que el campo magnético de la resonancia magnética es 15.000 veces más que el campo magnético de nuestro planeta, para que vean lo potente que es lo que el ser humano puede crear. Y bueno, ¿para qué vamos a utilizar la resonancia magnética? La resonancia magnética prácticamente vamos a utilizar en casi todo el cuerpo. En el sistema nervioso central, que es muy importante, en el aparato locomotor para ver hernias, tumores, tejidos blandos, estudios del tórax, abdomen y vasculares, o sea, prácticamente el cuerpo entero. Se dieron cuenta que aquí no vemos mucho lo que es la parte ósea. La parte ósea lo que vemos mejor, vamos a ver con la tomografía. Y en esto, en la resonancia, vemos mejor las partes blandas. Bueno, también tenemos las ventajas y desventajas de la resonancia, como todo estudio de imagen. Las ventajas, vamos a empezar entonces. Primero, ¿se acuerdan
que el rayo X y la tomografía utilizaban muchas radiaciones ionizantes, gamma, ¿verdad? Que son muy nocivos para el cuerpo humano. Este no produce radiación ionizante. Una ventaja que tiene también, que vamos a representar a sí mismo exactamente en 3 dimensiones los tejidos blandos. Vamos a poder ver exactamente los mínimos detalles de los tejidos blandos. Y podemos ver en cualquier plano. ¿Y qué desventajas podemos encontrar para este estudio? El costo. Es muy costoso este estudio. Demora para hacer el estudio. Muchos pacientes a veces se les debe de sedar para que puedan quedar dentro del aparato. ¿Se acuerdan que, no sé si ustedes ya vieron un resonador? El resonador tiene un tipo una caja cerrada, es totalmente cerrado. Entonces hay gente a veces que sufren de claustrofobia y a veces se le tiene que sedar porque no puede quedar un tiempo ahí dentro del tubo ese. Y otra desventaja que no se puede visualizar directamente los huesos, por eso utilizamos la tomografía. El contraste es muy raro usar en la resonancia. En la tomografía más utilizamos, muy raro usar la resonancia. En la tomografía más utilizamos eso. No hacemos mucho uso. Prácticamente nunca se usa, prácticamente. Bueno. Entonces, arrancamos entonces. La resonancia magnética en resumida cuestión, vemos que es una exploración imagenológica que no emite radiación ionizante, no es invasiva y permite obtener imágenes en cualquier plano. Bueno, ¿cuáles van a ser esos fundamentos físicos que va a presentar la resonancia magnética? Van a ser entonces las propiedades magnéticas, los núcleos atómicos, especialmente el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo que tiene mayor presencia en el cuerpo humano, específicamente hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos nosotros compuestos de entre un 60 a 65% de agua. Y el átomo de agua tiene hidrógeno, ¿verdad? La fórmula del agua tiene hidrógeno, H2O, ¿verdad? Tiene 2 moléculas de hidrógeno. Entonces lo que hacen esas propiedades magnéticas van a movilizar los átomos de hidrógeno y para poder producir, ¿cómo entonces? Este imán, ¿qué va a hacer? Va a atraer los átomos positivos, que son los protones. Y los protones que van a estar cargados principalmente de átomos de hidrógeno, que la mayoría de nuestros tejidos están formados. Y una vez que esos átomos de hidrógeno son movilizados por el campo electromagnético que van a formar esos imanes gigantescos, van a hacer que estos se muevan estimulados y una vez estimulados, estos hidrógenos van a producir ondas de radiofrecuencia. Y al producir esas ondas de radiofrecuencia, los átomos de hidrógeno se van a movilizar y van a salir de su alineación normal y natural, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, justamente al producirse ese estímulo, una vez que se va a producir, se suspende ese estímulo y vuelven a su alineación normal otra vez esos átomos y van a empezar a liberar energía en forma de señales de radio. Y esas señales de radio son señales de radiofrecuencia y esas radiofrecuencias son captadas por una computadora y esa computadora transforma en imagen. Y una vez que esa computadora va a transformar en imagen, va a describir en forma. Y
¿Cuál va a ser la forma? La forma que va a tener ese tejido estudiado. ¿Da para entender? Supongamos que queremos estudiar el tejido de la mama y ponemos el resonador en esa zona para que pueda hacer, empieza a moverse los átomos de hidrógeno, los protones, y una vez que estos entran en reposo, en su posición neutral, empieza a liberar la energía, ¿verdad? Las señales de radiofrecuencia captadas por computadora y toman otra vez la forma de la mama. Entonces, y la computadora traduce eso. Aquí vemos las estructuras, bueno, atómicas. Tenemos que son el electrón, que es la carga negativa, y la carga positiva, que es el protón, y el neutrón, que es sin carga. ¿Y qué es lo que va a utilizar? Justamente va a ser el protón, es el que va a producir va a emitir la imagen de radiofrecuencia para que el ordenador pueda traducir en imagen. Bueno, ¿cuál va a ser el movimiento de ese protón? Los protones giran constantemente, ¿verdad? Giran constantemente en un movimiento de rotación. Ellos mismos rotan sobre su eje constantemente. ¿Se acuerdan ustedes en la época de escuela cuando dice que la Tierra tiene su movimiento de rotación sobre su eje? Es más o menos así. También los protones rotan así. Bueno, y luego tenemos los otros movimientos que se llama precesión, que es un movimiento circular en torno a un punto de una frecuencia determinada. Y esa precesión es el que va a hacer justamente que este protón gire en torno a ese punto. Entonces, una vez que se juntan esos dos movimientos, ahí es donde se va a generar el campo magnético. El fenómeno entonces de la resonancia magnética no es más o solamente va a consistir en que sobre la zona que uno quiere estudiar va a emitir esas ondas de radiofrecuencia justamente para que ocurra la precesión de los protones. Y como los protones están girando constantemente sobre su eje, va a producir la frecuencia de precesión. Entonces se van a unir esos dos movimientos para poder formar para poder transmitir la radiofrecuencia. Entonces, una vez que son sometidos al campo magnético intenso externo, que es lo que produce la resonancia magnética, es donde se va a producir el movimiento del protón. Y una vez que se deja de enviar la resonancia, el magnetismo, los protones vuelven a su estado normal. Y una vez que vuelven a su estado normal, es donde van a liberar la energía. Y a eso nosotros le llamamos dirección de giro o sentido de campo B o relajación o fenómeno de relajación. Bueno, luego tenemos eso es para tener la imagen del cuerpo. La imagen del cuerpo son enviados en pequeños cubos, bien pequeños, ¿verdad? Que se llaman voxel. Y la intensidad de esa imagen del voxel va a depender de la energía que van a emitir los protones durante la relajación. Entonces, para que ustedes puedan entender resumidamente, está la persona dentro del tubo de la resonancia magnética. Alrededor hay imanes. Se va a producir, se va a generar el magnetismo sobre una estructura. Al generar el magnetismo sobre una estructura, van a hacer que se movilicen los protones, que van a ser los hidrógenos en este caso. Esas moléculas, esos átomos, una vez que se movilizan, van a unirse dos tipos de movimientos que van a ser
rotación y predecesión. Y una vez que se producen esos dos movimientos de rotación y predecesión, eso van a emitir una radiofrecuencia. Una vez que se emiten esa radiofrecuencia, cuando se deja de hacer, cuando se deja de emitir el magnetismo, estos protones van a entrar en proceso o en fase de relajación o rotación B. Cuando entra en esa fase de relajación es donde los protones o las moléculas de hidrógeno van a comenzar a emitir las radiofrecuencias y van a ser tomadas como imágenes. O sea, en el momento de la relajación es donde se van a producir el fenómeno o los pequeños cubos llamados voxel. Y esos voxels se van a ir uniendo uno por uno. Bueno, la computadora, el ordenador va a ir uniendo uno por uno y va a ir formando la imagen, tomando otra vez la imagen de la estructura formada. Bueno, depende de qué estructura que se va a estudiar, es donde se va a formar esa imagen. Ese voxel que va a emitir diferentes cantidades energéticas, o hablando de señales, va a depender del tejido en donde se va a estudiar. Y estos tejidos que se va a estudiar se van a transmitir en escala o se va a codificar en grises. Para determinar la intensidad, ya sea un gris oscuro, un gris claro, así va teniendo escala de grises hasta quedarse totalmente blanco. Bueno, este es un pequeño cuadro sinóptico del campo magnético. Bueno, aquí tenemos el campo magnético. Bueno, va a actuar sobre el núcleo de hidrógeno, que van a producir una radiofrecuencia. Eso va a producir una absorción energética que se va a llamar resonancia. Cuando se libera esa energía y se relaja es donde se va a producir la imagen, la computadora va a traducir esa señal en imagen a través de la espectroscopía. Bueno, entonces ya entendemos que cuando se forma la imagen en una resonancia es cuando se relajan los protones, ¿verdad? ¿Entendemos entonces? Entonces, tenemos dos tipos de relajaciones. O sea, dos tipos o colores, vamos a decir, o de absorción del campo magnético, que le llamamos secuencias, secuencia T1 y secuencia T2. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando cesa el pulso de la radiofrecuencia y los protones vuelven a su estado inicial. En su magnetización normal, en su movimiento de magnetización de rotación normal longitudinal, sin el componente transversal. ¿Cuál es el componente transversal? El campo magnético, el que se le va a producir encima. Entonces, existen dos tipos de relajación, T1 y T2, y cada uno de ellos tiene otra vez su tiempo. Bueno, ¿a qué le llamamos entonces la secuencia T1? El T1 le llamamos a la relajación spin red, spin látex y spin plasma o tiempo de relajación longitudinal. Esto va a estar determinado el estudio en la proyección sobre el eje que se va a expresar en milisegundos. Esta secuencia T1 va a tardar de acuerdo al tiempo de la magnetización en recuperarse. O sea, se llama tiempo de relajación longitudinal o T1. Y justamente este T1 él va a tardar un 63% más en su magnetización longitudinal. Bueno, según el entorno molecular con lo que se va a presentar el núcleo de hidrógeno, se va a correlacionar con un mayor o menor facilidad de liberación energética. El T1 va a variar con la estructura molecular.
¿Por qué? Porque el T1 va a ser más largo en líquido sólido y más corto en tejido graso. ¿Por qué? Porque el tejido formado por agua o líquido y las pequeñas moléculas de agua tardan bastante tiempo para transferir su energía. Por eso tarda mucho. Y esa tardanza a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque va a significar para nosotros que un T1 prolongado para nosotros nos van a traducir en la imagen como un color oscuro, o sea, un color negro. Acuérdense entonces, todo lo que sea líquido, agua, líquido, que tiene mucho hidrógeno, va a tener una relajación más prolongada o relajación longitudinal prolongada o T1 y se va a traducir en una imagen oscura o negra. ¿Por qué? Porque son moléculas pequeñas. Ahora, si hablamos de una molécula mayor, como de la grasa, justamente la transferencia de energía va a ser más rápida y el color va a ser un poco más gris. O un blanco más brillante. ¿Sí? Entonces, en T1 la secuencia es útil para evaluar una morfología. Por ejemplo, en cerebro, partes blandas, tumor. El T1 es muy importante para evaluar tumores, partes blandas, principalmente el cerebro, el pulmón. Es muy importante. Aquí tenemos la secuencia C1, T1 en el cerebro. Y la secuencia T2 se llama relajación transversal, o sea, spin-spin. Acuérdense que el T1 era spin-red y este es spin-spin o tiempo de relajación transversal. Acuérdense que el otro, el T1 se realiza sobre un plano Z, este se va a realizar sobre un plano X y Y. Y también se expresa en milisegundos. Una vez que se interrumpe la radiofrecuencia, o sea, el magnetismo, los protones van a dejar, ¿verdad?, de emitir y van a relajarse y se va a perder la fase. Por tanto, el componente transversal de la magnetización se va a llamar T2. Bueno, la mayor parte de los procesos patológicos que da lugar al incremento de la cantidad de agua libre o de volumen, las imágenes de T2 se utilizan con mayor frecuencia para cuadros patológicos. El agua en T2 se ve más clara y la grasa se ve más oscura, al revés de la T1. Vean en T2 cómo se ve el tumor. Entonces, en este cuadrito podemos ver la secuencia o imágenes de T1 y T2 según escala de grises. Es muy parecido también a la tomografía. Podemos decir hiperintenso o brillante o blanco, gris claro. Después tenemos la intermedia, que es el gris. Después tenemos la gris oscura y la señal baja, que es negro, que es hipointenso. Son las escalas. Y este es un cuadrito, un ejemplo para que puedan distinguir. Cuando estamos mirando un estudio de resonancia y vemos gris oscuro, si es secuencia T1 y vemos gris oscuro, acuérdense que puede ser un componente que tenga mucha agua, o sea, un tejido tenga mucha agua. Y si vemos T2, tiene que ser blanco, al revés. Como vemos la grasa en T1 tiene que ser blanco y en T2 gris oscuro. Y el aire siempre sale negro, el colágeno negro, el hueso negro.
Por eso el hueso no se ve bien. Y una forma de memorizar también, todo lo que sea tejido que tenga mucho calcio, como son tumores calcificantes, tumores óseos, los huesos también se ven negro. Ese es para poder memorizar. Lo que usted tiene que saber bien que agua, gris oscuro en T1 y en T2 blanco. Grasa en T1 blanco y en T2 oscuro. Si ustedes manejan esos dos más las calcificaciones, que son todos negros, ya van a tener prácticamente 70-80% de saber de qué está formado. ¿Sí? Porque tenemos el colágeno, que también es negro, el hueso cortical, que también es negro, sangre, que en el periodo subagudo, cuando hay una hemorragia, es blanco, sangre, cuando es más vieja, es negra, ¿me entienden? Pero por lo menos sabemos los componentes de agua, grasa y que tenga muchas calcificaciones. Si conocemos la patología, va a ser muy fácil de leer esto y de poder identificar. Bueno, en resonancia magnética se utiliza muy poco contraste, pero los contrastes que utilizamos son un poco diferentes, que se le llama contrastes paramagnéticos, superparamagnéticos. Entonces, entre los paramagnéticos tenemos gadolinio y manganeso. Y en el supermagnéticos, justamente que van a tener cristales de hierro, recurriendo por dextronano. Así vemos en una resonancia con contraste de la red vascular. No. El píxel son colores. El voxel son formadores de imágenes. Voxel van a ser pequeños cuadritos que se van a ir uniendo uno con el otro hasta formar la imagen de la estructura. Píxel son colores. Bueno, contraindicaciones de la resonancia. Hay que tener muy en cuenta esto. Muy en cuenta. Porque las fuerzas magnéticas son tan poderosas que cuando el paciente presenta implantes metálicos, esos implantes metálicos pueden actuar como un arma letal. Por eso puede ser peligroso, delicado y fatal. ¿En qué circunstancias? Cualquier implante metálico que tenga el paciente, en cualquier parte del cuerpo, ya sean cirugías cardíacas, aneurismas de arterias, en los ojos, en el marcapaso mismo, en los oídos, válvulas del corazón, todo eso. Porque el magnetismo, acuérdense que atrae el metal, ¿me entienden? En pacientes que tienen problema para entrar dentro del tubo del resonador, se les puede sedar también, si es necesario. En pacientes que sufren de claustrofobia también se les puede sedar. En la rodilla se hace la resonancia, en todo el cuerpo, músculo esquelético, todo el cuerpo se hace la resonancia.